Bienvenidos en esta fecha tan especial, el Día Internacional de la Mujer. Como todos saben, yo me presento, soy Marijke Troostra, programadora cultural de esta librería pública. Es un gran honor para nosotros poder organizar este evento con nuestra colega y socia Pilar Tena, la directora del Instituto Cervantes de Utrecht, en colaboración con EUNIC. Muchas gracias por estar aquí. El tema de hoy es la mujer y el periodismo, un tema muy urgente en estos tiempos que vivimos hoy en día. Les deseo, a pesar de todo, una noche muy interesante y un hermoso Día Internacional de la Mujer. Estimada Consuelo Femenia, embajadora de España, con mucho gusto la invito a tomar la palabra y les deseo nuevamente una noche muy interesante. Buenas tardes, good evening to everyone. Buenas tardes. Es un placer para mí y un gran honor estar aquí presente en la OBA para celebrar el 8 de marzo. Es una de mis primeras actividades aquí como embajadora y no podría haber comenzado mejor. El Instituto Cervantes ha organizado ya 4 eventos consecutivos del Día Internacional de la Mujer, cada vez con un tema especial. Mujeres y libros, mujeres y el arte, la mujer y la ciencia y la mujer y la música. Este año el tema es la mujer y el periodismo, un tema de gran importancia, porque al igual que como lo que sucede en otros campos, las mujeres en el periodismo tienen que hacer un mayor esfuerzo para ser visibles y ser escuchadas. Y para buscar una audiencia más amplia y una conexión con la sociedad holandesa, hemos colaborado ya por varios años con el clúster local de EUNIC. Y así cada año hemos hecho una ocasión muy interesante. Hemos invitado a unas periodistas neerlandesas para que hablen de sus experiencias y sus retos, el acoso que sufren en las redes sociales, los problemas con que se enfrentan las mujeres en el periodismo internacional y la situación de las mujeres periodistas en situación de conflicto. Quiero poner énfasis en el gran apoyo el apoyo de la Biblioteca Pública de Ámsterdam, una institución que nos ha apoyado por varios años ya y que es la base en Ámsterdam del Instituto Cervantes. Y agradezco a esta institución. El programa de hoy se va a estar en un live stream y consiste en un documental de 45 minutos que se ha hecho especialmente para esta ocasión, en el que hablan diferentes periodistas mujeres, tanto de España como de otros países de EUNIC. Muchas gracias a las que han hecho posible este evento, las mujeres que van a participar en el foro y todos los presentes. Muchas gracias. Creo que ya me toca a mí. Me llamo Pilar Tena, soy la directora del Instituto Cervantes en Holanda. Yo seré la moderadora de esta velada y seré como la conductora de todo lo que va a pasar esta noche. La embajadora ya ha expresado muchas veces las gracias y no la voy a repetir, pero sí quiero agradecer por mi parte a la Embajada de España y a EUNIC Holanda, que no únicamente nos ha apoyado, porque realmente esto es un caso de coorganización y colaboración. Y quiero agradecer particularmente a
unas partes de EUNIC, unas embajadas y socios, y sobre todo el mayor gracias va dirigido a tantas mujeres. Las mujeres que van a ver en el documental, cada una de ellas nos ha dado un poco de su tiempo y su trabajo para formar parte de nuestro evento de hoy. Y quiero agradecer a los equipos de OVA, nuestros amigos de la técnica y todos, y los equipos que trabajan en el Cervantes, porque sin ellos nada sería posible. Hemos tenido que hacer unos pequeños cambios en cuanto a los participantes de hoy. Son las cosas que pasan en estos tiempos. Voy a explicar quiénes están aquí presentes. Nuevamente hay algunos nombres distintos que en el programa original. Iba a estar presente Isabel Ferrer, corresponsal en El País, corresponsal de El País y de Cadena SER en La Haya. Ella tenía muchas ganas de estar aquí, pero no pudo y me ha escrito varios correos para explicar cuánto lo siente, porque ella no solamente es corresponsal para temas holandeses, sino ella escribe sobre todo lo que pasa en los tribunales y las organizaciones internacionales en La Haya. Entonces ella ha tenido mucho trabajo en los últimos días con relación a la situación en Ucrania y sobre todo sobre la Corte de La Haya. Realmente tiene demasiado trabajo y me ha pedido de por favor no incluirla en el evento, en el acto, porque tiene trabajo que hacer. Entonces, cada cosa mala tiene un lado bueno y en su lugar hemos podido convencer a Alejandra Maíquez. Ella es la editora de Gaceta Holandesa, una revista extraordinaria. Ha sido para mí una revista de esencial importancia. Es una revista en línea, en castellano, sobre los temas de la vida holandesa. Es decir, no son las noticias de España o de Latinoamérica. No, ella hace lo opuesto. Su revista escribe en castellano, pero sobre lo que sucede en Holanda, sobre la sociedad holandesa y sobre temática neerlandesa. Nos ha servido muchísimo a mucha gente entre nosotros que no hemos sido capaces de aprender el holandés, y así, sin aprender el idioma holandés, aprendemos de muchas cosas sobre los temas de Holanda. Se encuentra también presente Marianne Terpstra, la editora de otra revista maravillosa que se llama España. Es una revista en holandés para un público holandés que le interesa la temática española y los viajes en España. Yo creo que es una revista que sigue mejorando. Me parece que cada vez mejora y es una interesantísima herramienta para los holandeses que piensen visitar a España. Es una revista muy culta, muy interesante y va mucho más allá que los tópicos turísticos. Y tenemos aquí a Sofía Karimi. Ella sustituye a Nina, la presidenta del clúster de Holanda de EUNIC, que dio positivo y que no puede estar aquí presente. Y Sofía es del Instituto Goethe y la vicepresidenta del clúster de EUNIC y ha podido reemplazar a Sofía.
Y también tenemos a Aurora. Aurora, ¿estás aquí presente? Sí, espero que me escuchen y que me vean. Sí, Aurora Mínguez, te vemos. Para todos los españoles es una cara conocida en España. Quizás no conocen todo su nombre, pero sí su cara, porque ha sido corresponsal para la televisión española por muchos años. Ha estado en diferentes países de Europa. Casi siempre ha trabajado en temas de Europa, en Bruselas, en Berlín y en varias otras ciudades. Es una de las caras más conocidas de la cobertura internacional de la prensa de la televisión española. Y estamos muy agradecidas. Estás en Berlín, ¿no? No. Me encuentro ahora en Madrid. Hace 3 años me fui de Berlín, pero parte de mi mente se encuentra en Berlín y otra parte se encuentra en París, donde he vivido y trabajado también. Y también una parte mía está en Bruselas y obviamente también en Ucrania, en Kiev, y esperando que haya un desenlace positivo, obviamente. Bueno, he presentado a todos y ahora vamos a intentar de hablar un poco de cuál es el tema de hoy, porque hay muchas cosas de qué hablar y hay muchos vídeos que mirar. Y por eso quisiera decir que este año, el tema de este año ha sido decidido ya hace meses, que el tema sería mujer y periodismo, y no sabríamos que tendríamos la situación que tenemos ahora, en este 8 de marzo. La situación, la guerra, la catástrofe del panorama europeo de este momento, en combinación con la pandemia, ha acentuado, curiosamente, una realidad que yo conocí más durante la preparación de este evento, y me ha asustado mucho. Es decir, un tema nuevo para mí, el acoso de las mujeres periodistas en las redes sociales. De eso vamos a hablar. Vamos a escuchar a Javier Luque, que por casualidad es español, pero trabaja en el Instituto de la Prensa Internacional, IPI. También trabaja en la OSCE, pero va a hablar ahora del documental increíble que él ha hecho, lo ha escrito y lo ha dirigido. No lo vamos a ver ahora porque es demasiado largo, pero nos va a hablar un poco sobre su trabajo en IPI. Creo que ya viene Javier. Javier Luque. Hola, soy Javier Luque, director del documental A Dark Place y jefe de comunicación digital del Instituto Internacional de la Prensa, con sede en Viena, en Austria, desde donde os hablo. A Dark Place, el documental, nació con el objetivo de sensibilizar a la población sobre el impacto que tienen los ataques en redes sociales contra los periodistas y concretamente contra las mujeres periodistas, porque aparte de recibir ataques y amenazas por su trabajo, también lo hacen por el hecho de ser mujer, es decir, son ataques machistas. Y este tipo de ataques, además, si consiguen su objetivo, que no es otro que el de intimidar, desacreditar y silenciar su voz, también tiene un impacto sobre todos nosotros, porque si silencian su voz, es decir, si no escriben y no cubren ciertos temas, perdemos la perspectiva de la mitad de la población mundial en los medios de comunicación, y eso nos afecta a todos,
ya que no podremos acceder a toda la información que está ahí fuera y por lo tanto nos impide formarnos una opinión libre. Desde el IPI, desde el Instituto Internacional de la Prensa, aparte de trabajar en sensibilizar a la población sobre este tema, también trabajamos en soluciones. Y hace poco hemos publicado y hemos lanzado el primer protocolo dirigido a medios de comunicación para proteger a los periodistas y dotarles de este tipo de herramientas. Así que nada, solamente me falta agradeceros, o me queda agradeceros a todos vosotros por atender a la proyección de este documental y a la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa por financiarlo. Así que nada, muchas gracias y espero que el documental A Dark Place os dé motivo para un intenso debate y para que podamos arrojar luz a este Dark Place, a este lugar oscuro. Muchas gracias. Aquí se ve el enlace al documental, pero si no, lo van a ver también en nuestro canal de YouTube y en el canal de YouTube de la OBA. Es un documental que les recomiendo totalmente. Lo que sí vamos a enseñar ahora es un vídeo de concientización que dura solo 1 minuto y es un trabajo también del Instituto IPI sobre el mismo tema. Yo creo que vale la pena verlo. Es solo 1 minuto, pero tiene mucho impacto sobre lo que le sucede a muchas mujeres. Entonces ahora vamos a ver el vídeo sobre la concientización. Como han visto, esto da mucho miedo. Y también en nuestro propio documental vamos a ver que muchas de las periodistas lo mencionan. No es algo que solo hayan sufrido pocas personas. Esto es algo
que le suceda en el día a día a muchas periodistas mujeres. Y es terrible. Parece que los 2 años de pandemia, en el que las redes sociales han tomado cada vez más protagonismo, han vuelto esto aún peor. Alejandra, ¿tú tienes algún comentario sobre este tema? Bueno, yo como periodista puedo decir que lo que en los últimos años ha cambiado. Cuando yo comencé como periodista freelance, hoy en día es diferente. Si tú trabajas en una revista impresa, te sientes más segura porque nadie reacciona, no hay reacciones a lo que has hecho. En cierto sentido, mis colegas de antes me dan envidia, porque antes escribías tu nota y lo mandabas a la revista y listo. Mientras que hoy en día terminas tu artículo y se publica en línea y estás expuesta. Yo personalmente no me he sentido tan insegura, no he sufrido realmente acoso de este tipo. Sí hay un ambiente de crítica dura, porque en las redes sociales parece que son como una plataforma para que la gente anónimamente pueda decir lo que quiera. Y el riesgo que corremos es el de la autocensura. No podemos volver a la autocensura. Marianne, ¿tú quisieras añadir algo a esto? Yo no tengo experiencias de este tipo personalmente. Lo que sí hago y lo que siempre he hecho es ejercer un cierto tipo de autocensura, pero es algo más amplio. Yo me doy cuenta que no escribo todo lo que pienso y, por ejemplo, en el Twitter a veces yo tengo opiniones y aunque pienso que son importantes no los publico porque las posibles reacciones me dan miedo. Y, por supuesto, soy una mujer, pero no sé si siempre tiene que ver con el ser mujer. Pero en un sentido más amplio, creo que no tenemos mucha consideración con los otros, porque si una mujer escribe algo, la gente le dice que es una puta, mientras que al hombre le dicen que es hijo de puta, que es menos, a mi modo de ver, no es tan grave. Es peor que te digan puta. Y yo pienso que los hombres reciben muchos ataques en las redes sociales, pero los términos con que los atacan son distintos, porque a las mujeres siempre se les ataca, también se les dice bruja, son términos con mucha carga, o es un término con una historia, y una mujer que se atreve a expresarse. Por ejemplo, nuestra ministra Sigrid Kaag, que no es de mi partido, pero a ella le decían bruja. Y la gente no se da cuenta que ese tipo de palabra tiene un pasado, una carga histórica muy fuerte. Y son palabras que hieren más que lo que se les dice a los hombres. Aurora, ¿lo sigues escuchando? ¿Tú tendrás algo que añadir a esto antes de que vayamos a ver el documental? Yo creo que este tipo de comentario sexista también existieron hace 10 años. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el Confidencial, un periódico en línea, yo informaba desde Berlín y se me criticaba mucho.
me decían muchas cosas muy negativas, una mezcla. Me decían que era que me decían que a la vez era izquierdista y rica y también anti-alemana o pro-alemana, y después en las redes sociales se han vuelto peores, hay más odio en las redes sociales y tiene que ver con la sociedad. Las sociedades mucho más polarizadas que vivimos hoy en día. Y entre la gente de la derecha y la izquierda, yo creo que existe una sensación de frustración entre los hombres que se sienten amenazados y les da miedo la fuerza y el poder de las mujeres, el que las mujeres están tomando su lugar en la redacción y que hay cada vez más mujeres que trabajan en el periodismo. Y creo que es algo triste, porque para mí el machismo es algo de la época post-franquista y los años de la transición. Pero hoy en día vemos un aumento de un nuevo tipo de machismo. Y eso nos hace que deberíamos preguntarnos sobre la educación que nosotros damos a nuestros niños, a nuestros nietos, porque es gente joven que ataca a las mujeres en todos los aspectos de la vida. Y esta juventud es un producto de una generación de mujeres que quizás no ha tomado muy en serio este tema y posiblemente no se ha dado cuenta suficientemente de este tema. Gracias, Aurora. Sofía, ¿querrás comentar algo? Me interesaría saber tu pensamiento, porque a mí me chocó ver este documental, este clip. Yo no sabía tampoco cuán grave es esto. No lo sabía. Es horrible. Y la seguridad, la falta de seguridad de las periodistas es algo muy importante, tanto en la vida real, por ejemplo, en las manifestaciones, pero también en el espacio digital. Y no solo lo vemos en el periodismo, sino también en otros campos. Se ve que a las mujeres se les ataca mucho en las redes sociales, con mucho machismo, mucho sexismo y mucho misoginia. Bueno, vamos a ver ahora, gracias Sofía, vamos a ver nuestro documental. Nosotros lo hemos preparado nosotros mismos. Reúne los testimonios de unas 20 mujeres que han sido muy generosas. Todas han ayudado. Algunas son amigas nuestras, otras hemos conocido a través de nuestras conexiones con EUNIC, pero ha sido una producción maravillosa. Cada una habla muy breve. Algunas son periodistas muy importantes en España, que nos llena de orgullo de tenerlas en nuestro documental. Y después vamos a ver que cada una entre ellas ha hecho su propio vídeo sin ninguna información sobre qué iban a decir las otras. Solamente hemos pedido, habla 1 minuto, habla 2 minutos sobre los temas de mujer y periodismo. Y puedes decir lo que quieras. Y es interesante, van a ver que hay algunos temas que muchas entre ellas han mencionado. Es un poco largo, pero creo que vale la pena verlo. Y es un documental muy ágil, no va a ser aburrido.
Entonces, vamos a verlo. Se ve mal. No, se ve. Soy la primera mujer en presidir la agencia EFE, una agencia pública de noticias. A veces pienso que mi caso es de justicia histórica. Mi madre trabajaba en una empresa pública y tuvo que dejar el trabajo por matrimonio. En aquel entonces, años 50, en España las mujeres que se casaban tenían que abandonar sus puestos de trabajo en las empresas públicas y además tenían topado, digamos, las posibilidades de promoción. En algunos casos porque se consideraba que eran trabajos de alto riesgo para las mujeres y en otros simplemente porque la capacidad de decisión se daba solo a los hombres. Entonces, bueno, es verdad que ha habido otras mujeres que han presidido ya empresas públicas en España y en mi caso yo espero no ser la última y sobre todo una cosa que me gusta mucho es que esto es cada vez más habitual. Los medios de comunicación en general son, digamos, un poco el refugio, ¿no?, todavía de un cierto machismo o una cierta misoginia. Y, por ejemplo, hay secciones, las de opinión, que están reservadas casi en exclusiva para los hombres en la mayoría de los medios. También las decisiones las toman los hombres. Esto, la verdad es que yo llevo 40 años en esta profesión y he visto cambios muy importantes y muy esperanzadores. Debo decir, sin embargo, que bueno, pues en EFE tenemos todavía una brecha salarial. Estas cosas no son fáciles de terminar con ellas de un día para otro. Las mujeres cobran en EFE el 90% de lo que cobran los hombres como media y también la mayoría de los trabajadores de EFE en todo el mundo son entre un 60% de hombres, 40% de mujeres. Esto se va cambiando poco a poco. No es difícil porque es verdad que aquí las mujeres ya tienen, digamos, han accedido a ese segundo escalón. Es muy fácil ver el talento femenino, pero esa brecha salarial es preocupante. No obstante, debo decir que en los medios de comunicación en España esa brecha salarial es mayor, es de casi 20 puntos. Ellas cobran el 80% de lo que suelen cobrar los hombres como media. Pero como decía, en 40 años he visto cambios trascendentales a este respecto y yo debo decir que la iniciativa pública desde el año 2004 en España ha hecho muchísimo por la igualdad y en todas las empresas o en casi todas hay planes de igualdad como en EFE. Trabajamos en ello, cuidamos el lenguaje inclusivo y cuidamos también la imagen de las mujeres porque el hecho de que en los medios de comunicación haya habido, digamos, de una manera monopolística la mirada de los hombres, eso nos situaba a las mujeres en desventaja. La mirada tiene que ser completa, tiene que ser también de las mujeres, que complete la de los hombres y además en esa medida también hombres y mujeres son cada vez más conscientes de que debemos cuidar también a las protagonistas de la información, es decir, qué imagen damos de esas mujeres que tienen talento o que no lo tienen, pero que son protagonistas de la información. Mi nombre es Alejandra Maikes y trabajo como periodista desde hace 21 años, los últimos 12 años en Holanda. Por mi trayectoria profesional puedo decir que la situación de la mujer en nuestra profesión ha mejorado en los últimos años. Cuando yo empecé eran pocas las mujeres que estaban al frente de las principales secciones de un periódico nacional. Economía, política solían ser terreno de hombres, al igual que las principales corresponsalías, y eso es algo que afortunadamente ha cambiado. Pero por otro lado, el ser mujer me ha abierto la puerta al mundo femenino de las historias que he cubierto y un mundo al que creo que un colega hombre no lo habría tenido tan fácil para acceder a él. Las mujeres, al verme como una de ellas, se han sincerado y me han aportado una perspectiva muy humana y muy universal de las historias que a menudo se esconden detrás de las cifras o de los datos. También decir que desde que trabajo como editora de Gaceta Holandesa hemos tenido afortunadamente y por casualidad un grupo de profesionales eminentemente femenino. Hemos notado el aumento considerable de mujeres holandesas que ocupan puestos de responsabilidad tanto en organismos oficiales como en el mundo académico. Al comienzo era más difícil equilibrar la balanza entre las voces femeninas y masculinas.
en los artículos que publicábamos, y ahora ya no es así. Y finalmente decir que como mujer y además española, esto es algo que me ha ayudado también en el ejercicio de mi profesión, porque he podido mantener mi firma con mi apellido, el mismo, durante todos estos años. Algo que otras amigas mías al casarse no han podido hacer, tanto de Holanda como de Francia, y considero eso una tímida pero importante ventaja. Hi there, my name is Angela. I'm a journalist and I've worked for a national newspaper in Italy, Il Messaggero, for 35 years. When I was young, I never felt discriminated against as a woman or as a journalist. Actually, I thought newspapers were the most open and dynamic workplace I could dream of. But reality soon set in. I remember at one of the first meetings in the newspaper, one of the big brass said, "Ladies, please cover your ears. Don't listen to me because I have to say something harsh." And he did. That was a shock because that felt outdated, backward, and patronizing. I realized he wasn't going to treat me as an equal, and he wasn't the only one. But at the time, I wasn't put off easily, so I've worked hard and I've climbed the career ladder up to deputy managing editor, which is not so common for a woman. Actually, there are a lot of women in the newsrooms of newspapers or TV show. You can see a lot of women on the screen as journalists, but beware, they are not in charge. Usually they have a male boss. And why so? Does anybody still deny that women are very good at their job? Absolutely not. Everybody knows that. In fact, it is very good for their boss to have them work hard and help them out. But another thing entirely is to let them into the war room. And, if that happens, you have to share the dominant male culture. You have to laugh at their jokes. And if you try to get across a different opinion, sometimes you're out. So I think women still have a long way to go in Italy, in journalism as in other fields. And nobody's going to let us in peacefully. We're going to fight for it. Es maravilloso que una mujer pueda hacer semejantes cosas. En 1521, hace ya más de 500 años, el pintor Albert Durero se refirió así al trabajo de Susan Harewood, la primera mujer artista de Inglaterra y de la corte de los Tudor. Todavía hoy el reconocimiento de su figura depende mucho del hecho de que Durero la mirara y comprara uno de sus trabajos, como hemos podido ver en la exposición de la National Gallery. Y esta reflexión tiene mucho que ver con las contradicciones del periodismo cultural. Todavía hoy son los hombres quienes tasan y deciden mayormente lo que tiene mérito, porque ellos siguen siendo más allí donde se toman las grandes decisiones y las responsabilidades directivas. Son más en los centros de poder. Hola desde Sevilla, soy Charo Ramos, periodista cultural, desde hace 15 años jefa de cultura del Diario de Sevilla. Me apasiona mucho mi trabajo. Creo que el periodismo cultural democratiza la cultura, alienta la reflexión y es una brújula que marca la excelencia. Somos prescriptores y pedagogos de los grandes tesoros de nuestra civilización y de nuestra lengua, y además lo hacemos en tiempo real, cuando sucede la creación. Por eso creo fundamental que el periodismo cultural debe también poner el foco en las sombras que acechan a nuestra realidad, y una de ellas es la escasa presencia de la mujer en los puestos directivos. Nos faltan interlocutoras en las direcciones de los museos, de las empresas periodísticas, de las filmotecas, de los auditorios. Y en este momento de revolución del periodismo esto es aún más grave, porque probablemente el periodismo económico, político o deportivo están sujetos a las mismas contradicciones. Sin embargo, el periodismo cultural siempre ha sido el más orillado, y ahora, en un momento en el que todos compartimos la realidad de la banalización de los contenidos, la dictadura del clic y el linchamiento digital, realidades que nos afectan a todos en esta revolución del periodismo en tiempos digitales, necesitamos tener muy claro el compromiso con nuestro oficio y con nuestra realidad de mujeres. Creo firmemente
en que debemos defender la isla del periodismo cultural, porque también lo hacemos con el que es el patrimonio más importante del que disponemos los españoles, la lengua de Cervantes. Esa lengua que ha resistido a todos los exilios, los religiosos, los políticos y ahora, en tiempos del COVID, los económicos, y esa lengua maravillosa del Quijote que nos sigue uniendo en el acto de hoy. Muchas gracias a Pilar Tena, gran directora y escritora, por esta oportunidad. Voy a contar mi despertar. Era a principios de los años 80, yo trabajaba como periodista en un programa de información en Barcelona y el director del programa de televisión me llama para anunciarme que ha decidido reforzar la estructura del equipo nombrando a un redactor jefe y que lo va a escoger de entre las personas que estamos trabajando con él y que yo no iba a ser la elegida, sino un compañero hombre, por cierto, un buen periodista, que además acababa de casarse, su esposa estaba esperando el primer hijo y que mis aspiraciones internacionales probablemente me iban a llevar fuera y por tanto este ascenso no era adecuado para mí. Os podéis imaginar que me quedé totalmente anonadada, sorprendida y me di cuenta en ese momento que mi transcurrir profesional iba a ser difícil, probablemente más difícil del que lo iban a tener los compañeros hombres. Esto ocurrió hace décadas, pero es que en estos momentos estamos en una situación todavía compleja. En los puestos de dirección de los medios, los puestos de responsabilidad, donde se deciden temas, donde se deciden líneas editoriales, donde se decide lo que va a las portadas, donde se decide sacar a la luz asuntos que son de importancia clave para las mujeres y visibilizarlas, estamos todavía muy ausentes. Y eso lo vemos también en los medios sociales, donde incluso hay una violencia grave, durísima contra las mujeres que están ejerciendo el periodismo y sobre todo las que están más desprotegidas, que no forman parte de redacciones consolidadas. Y quisiera también tener un recuerdo para el trabajo que están haciendo muchas reporteras en lugares de crisis, de conflicto, de guerras. Yo estuve en esos escenarios hace tiempo, pero sin ninguna duda la situación se ha puesto todavía más difícil y la vulnerabilidad que encuentran es más grave. Y este 8 de marzo, el primero que ocurre después de la desbandada internacional de Afganistán, debemos de tener un recuerdo especial para las mujeres, las periodistas. Muchas de ellas han huido, otras se han escondido, están aquí con nosotras en España, en Europa, hay muchos países que les dan acogida. Es fundamental que nos acordemos de ellas y de lo que ha sido su esfuerzo para democratizar, para estabilizar un país y sobre todo que nos acordemos de las mujeres que se han dejado atrás, que se han dejado en un país convulso que parece que haya desaparecido del mapa, donde hay millones y millones de mujeres, también de hombres, que están sufriendo mucho. Hagamos del 8 de marzo del 2022 un día de recuerdo y de acción para todas ellas. The topic women in journalism is very complex. There already was much said about the problems that there are not many women in the decision-making positions, which is similar in Western Europe. This is maybe even worse in the Czech Republic. But there is another problem, and that's the topic why we are not writing more about women topics and why we actually don't have more women journalists, or at least the same number as we have in the field of like male journalism. Because so, if we take the figures, we have more women studying and graduating in the journalism and media studies in the Czech Republic than of male students who are graduating from the same field. But still, at the end, according to the study from 2018, we have 53 male journalists and only 47 female journalists approximately, which are covering mostly male topics. There's a lot of men in general, of course, in politics and policy-making fields.
We can see it, for example, in our new Chamber of Deputies. Now we have the biggest number of the female deputies, but it's still only 50 from 200. It is going to change to 51 very soon, but still. So maybe that's another problem, that we women are not just enough in the decision-making positions, it's not enough of us, but we as well do not cover women topics that much as we should. The Me Too movement, which was very strong even here in the Czech Republic, changed it. For example, in our independent daily Deník N, we covered it a lot, we still do, but still if we see the articles, they are mostly covering men. The photos we have mostly of men. So maybe that's another thing we should change, and not just who is in the decision-making position there. Quiero mandar un saludo a mis compañeros de Holanda, desde aquí, desde el Instituto Cervantes de Nuevo México. Y bueno, dar testimonio de profesiones en las que las mujeres no hemos estado muy presentes habitualmente. En mi caso es el de crítica de rock. Yo empecé a ser crítica de rock en 1993 en el diario El Mundo, y efectivamente era un mundo dominado prácticamente por hombres, había pocas mujeres. Quizá Patricia Godes era un nombre que a mí me resultaba pues con un ejemplo a seguir, ¿no? Ahora afortunadamente hay muchas críticas de rock, aunque tampoco muchísimas. Y yo creo que el gran secreto para sobrevivir en un mundo como el del rock, siendo mujer y no siendo la cantante de un grupo, es fundamentalmente, pues como en casi todo, ser muy profesional, tener que demostrar la profesionalidad más que el resto de tus compañeros, tener que demostrar que mereces estar ahí, cosa que muchas veces los hombres no necesitan. Y después yo creo que el humor. Cuando me he visto en alguna situación, que la verdad es que la mayoría de los compañeros han sido bastante respetuosos, pero cuando me he visto en una situación un poco delicada en la que se planteaban cosas no profesionales o se ponía en duda mi profesionalidad, yo creo que cuando respondes con sentido del humor, todo se alivia. Y bueno, pues feliz 8 de marzo, feliz Día de la Mujer, y disfrutar mucho de este día y aprovechar para hacer cosas que se supone que no hacemos las mujeres. Hola a todos, me llamo Isabel López y llevo unos 5 años trabajando como periodista. Cuando me ofrecieron la oportunidad de ser parte de este proyecto tan bonito, empecé a pensar qué significa para mí ser una mujer periodista, y me di cuenta que ambos conceptos, ser mujer y ser periodista, están intrínsecamente unidos en mi experiencia. Ya desde la universidad éramos como un 70% o un 80% de mujeres estudiantes, y después, cuando comencé a trabajar, la mayoría de mis colegas y de las personas que me enseñaron también han sido mujeres. Me parece que es una circunstancia bastante peculiar y que se la debo a aquellas mujeres que lucharon por las oportunidades que tengo hoy en día, antes de que yo siquiera soñase con dedicarme a esto. Pero también creo que, pese a haber vivido en este ambiente tan propicio a que yo me desarrollase como mujer periodista, todavía una perspectiva feminista dentro del periodismo es necesaria, porque digamos que creo que todavía la desigualdad puede llegar a condicionar nuestras vidas, incluso si es en una forma bastante más sutil que hace unas décadas. Por ejemplo, me gustaría subrayar un tema que creo que afecta a muchas jóvenes periodistas también, que es la sensación de inseguridad con la que muchas veces creemos, que nos hace dudar de nosotras mismas y de nuestras propias habilidades y opiniones. Y en una profesión donde alzar la voz y muchas veces presentarse públicamente o ponerse delante de las cámaras es tan importante, creo que de cara a un futuro es importante que hagamos un esfuerzo extra en ponernos delante de las cámaras y en solventar esto para nosotras, porque pues, merecemos estar delante de las cámaras, pero también para nuestras colegas y las periodistas que vendrán en un futuro. Hola,
Soy Cristina Manzano y me dedico al análisis internacional. Soy directora de Es Global, la principal publicación digital en español sobre estas cuestiones, y además soy columnista del País y del Periódico de Cataluña. No he tenido la sensación en mi trayectoria profesional de ser discriminada, de tener diferencia de trato por el hecho de ser mujer, pero sí he visto en este campo del análisis, en donde además de publicar se celebran continuamente eventos, discusiones, seminarios, conferencias, etc., ahí sí he notado flagrantemente la falta de mujeres, y llevo años tratando de corregir, de contribuir a corregir esa tendencia. He notado inercia por parte de los que organizan cuestiones, de llamar siempre a aquellos que más se ven, que normalmente han sido hombres. He notado cierto paternalismo. He notado también muchas mujeres en posiciones subordinadas y que por tanto cedían el espacio a sus jefes varones. Pero también he notado por parte de las mujeres ciertas reticencias, a veces por conciliación, a veces por inseguridad, el famoso síndrome del impostor, que es mucho más presente entre las mujeres. Por eso, desde Es Global y también en mi capacidad personal, tratamos de impulsar la mayor presencia de mujeres en debates sobre cuestiones internacionales, tanto en lo que organizamos nosotras, como ofreciendo nombres y sugerencias en todas aquellas cuestiones en donde podemos contribuir. Hay muchas mujeres en España y en Europa con una capacidad tremenda de análisis internacional, y hace falta contar con ellas, con nosotras, para explicar este mundo que cada vez es más complejo. Dear all, it's a pleasure to tell my message for the 8th of March, International Women's Day 2022. The theme is Women and Journalism. I write on a weekly basis columns for RTL News. The subjects are mostly about diversity and women's rights. I write mostly about taboos and subjects about women issues. My mission is to make a change in the minds of people about emancipation. My writing is not insulting, but encouraging and inspiring. As a columnist, my job is to inspire people to change their minds or to think about it in a different way. Diversity is the key to my writing. As a woman with Turkish roots born in the Netherlands, I've experienced diversity in every way. The ultimate purpose in life is to write about untold stories. In order to write about untold stories, the most important thing for me is the freedom of expression. I would like to write about everything without any fear. As a columnist, I'm expressing a lot of anger by men. Every week, I'm a target of angry men. A strong opinion of a woman is a threat to many men. I would like to change this behavior. The real emancipation is when women are heard in order to make a change. My latest column is about the Me Too movement. It's very important for women to feel safe at any workplace in the world. So, dear people, thank you for listening, and I will end this with each time a woman stands up for herself, without knowing it possibly, without claiming it, she stands up for all women. Thank you. Hola, pues yo soy mujer y soy periodista, y tengo la suerte de que llevo contando historias desde hace más o menos 30 años en distintos medios de comunicación. He tenido jefes y jefas, siempre he podido contar lo que quería desde la perspectiva que consideraba oportuna, y siempre con la visión de que vivimos en un mundo en el que, bueno, las mujeres todavía no tenemos el 50% de todo. La culpa no la tienen los hombres, la culpa la tiene pues esta cultura y esta historia, ¿no? La tradición, estos lastres que traemos y que desde luego en la profesión periodística se han notado mucho. Sabéis que hay una mayoría de mujeres dedicadas al periodismo, sin embargo, dirigiendo medios o subdirigiendo no hay tantas. Yo he tenido la suerte de estar en sitios de mucha responsabilidad, tanto en el periodismo de medios como ahora en el periodismo de empresa. Llevo como 3 años y pico trabajando para Merck, que es una empresa de ciencia y tecnología, con mucho foco en la salud y sobre todo con un compromiso claro y concreto y demostrable por la igualdad. He tenido y tengo la suerte de trabajar con una jefa a nivel europeo que cree y es militante y sabe que esto no va de salir diciendo cosas, sino de demostrarlo. Y entonces, bueno, pues por ejemplo, ya más del 40%
direcciones de países europeos, de los 32 países europeos de Merck, están dirigidos por mujeres, y 8 de las 12 plantas de producción que tenemos en Europa también las dirigen mujeres. Nuestra CEO mundial, Belén Garijo, es una mujer, es la única en el DAX alemán. Todo esto lo que va es creando una cultura, es creando un mensaje para las chicas jóvenes. Si se quiere, se puede. Os mando un abrazo con motivo del Día de la Mujer. Adiós. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a participar. Yo quería dejar 2 ideas claras. La primera tiene que ver con la importancia de que la presencia de las mujeres en los ámbitos de poder de los medios de comunicación no se limite a estar, sino a ser. Creo que es importante, incluso decisivo, que las mujeres aporten otra manera de ver las cosas y una conciencia de lo que son los micromachismos o lo que es el estado de las cosas que el patriarcado nos ha legado. Y entonces tienen que comprometerse con esos valores. Porque en segundo lugar creo que es muy importante que además no resistamos a ser solamente una especie de paripé, un escaparate o un florero de nuevo cuño. Ha sido muy interesante el reto que ha lanzado estos días la ministra Nadia Calviño, que se ha negado a estar en ningún acto donde solamente esté ella en razón de ser ministra. Yo creo que en muchos casos también hemos visto que hemos estado y estamos en actos cubriendo una cierta cuota, un paripé, como decimos en Andalucía, pero solo somos las coordinadoras, las moderadoras, las presentadoras de actos donde los que realmente hablan, tienen la palabra y llevan la voz cantante, las autoridades son ellos. Entonces hay que resistirse a eso, igual que a lo que la filósofa Victoria Sendón llamaba los arenes de los políticos, ¿no? Que a pesar de la paridad, el machismo encuentra el atajo rápidamente y se ve que los hombres siempre se mantienen anclados a los puestos impares y las mujeres van cambiando en los pares con una alegría sorprendente, ¿no? Me parece que toda vigilancia es poca, porque en general, aunque la lucha feminista indudablemente ha tenido un gran avance, estamos viendo que se están produciendo serios retrocesos y las amenazas son evidentes. Muchas gracias y buenas tardes. Estonian media cannot quite be taken as a good example when portraying female leaders. I myself experienced the situation some years ago when I left journalism for politics. Questions about personal life were on the lips of many journalists who interviewed me. My wish to keep these topics out of the spotlight was ignored and stories were published. Socially active women are substantially less in media than men. Women are given the possibility to be in TV shows and women's magazines. They are put in the middle of topics like fashion, children, home, relationships. The Estonian media clearly act as a recreator of traditional gender roles rather than a breaker of stereotypes. We hardly ever hear of female experts. Common to all young democracies, many decisions in Estonia are often made behind the scenes, so to say, in places where you meet informally, like in dressing room after basketball game or in sauna, inevitably separated men and women. We Estonian women are 54% of population, we are higher educated than men, and we are placed second in the European Union regarding employment rate. Estonian media have to reflect it. Editorials and media houses need to have a gender policy. That is a must. Durante los más de 40 años que he estado ejerciendo de periodista,
me he encontrado a veces con situaciones en que claramente se intentaba, digamos, que dejarte claro que como mujer no podías aspirar a tener puestos de responsabilidad, sino que tenías que conformarte un poco pues con ser redactora simplemente, y siempre había alguien por encima de ti que era quien te guiaba, quien dirigía el programa, quien te daba instrucciones, y tú te tenías que limitar a hacer pues una periodista de a pie más. Como ejemplo, pues a los 5 o 6 años de estar en Televisión Española me enteré de que mis compañeros estaban cobrando un complemento salarial porque teníamos un trabajo de bastante responsabilidad, y entonces yo no lo tenía, y me fui a reclamar al director de informativos y me dijo, bueno, pero tú estás casada, con tu marido gana bastante dinero, entonces pues no sé por qué quieres aspirar a ganar más. Evidentemente eso era una prueba de que las cosas no eran como debían ser. En segundo lugar, tengo que decir que en mis años como corresponsal de Televisión Española ante la Casa Real he podido comprobar que en el corazón mismo del artículo de la Constitución que se dedica a la sucesión de la corona hay digamos un borrón, yo lo llamo un borrón bastante grande. Significa que el hombre tiene prevalencia sobre la mujer a la hora de suceder al trono. Creo que es una cosa que se tiene que corregir ya. Si no se ha hecho, no ha sido por culpa del Palacio de la Zarzuela, de la Casa del Rey, sino simplemente porque los partidos, enfrentados entre ellos, no son capaces de ponerse de acuerdo ni para algo tan necesario como eso. No debe haber ningún vestigio ni ninguna muestra de falta de igualdad, de derechos, y ese, desde luego, en torno a la Casa Real me parece que es muy importante y que no se debe mantener ni un minuto más. Mi nombre es Iman Rashidi, soy corresponsal en Países Bajos para medios españoles y llevo unos 5 años en el país cubriendo todo tipo de temáticas, desde la política hasta la cultura y la diversidad de la sociedad neerlandesa. Aprovechando este 8 de marzo, me gustaría tirar un poquito para casa y llamar la atención sobre las dificultades de ser mujer en el periodismo. En lo que a mí me afecta, una de las cosas más incómodas con las que he tenido que lidiar son el acoso en Internet y en la vida real. Creo que es indescriptible esa inseguridad que se siente al estar detrás de una cámara y que se te acerquen para decirte cualquier cosa que te haga sentirte incómoda, silbarte o incluso pedirte el número de teléfono mientras estás tratando de hacer tu trabajo. Algo inimaginable con nuestros compañeros hombres, y lamentablemente es algo que he visto en contextos muy diferentes, desde Países Bajos o Bélgica hasta mi etapa previa en Oriente Próximo. Pero estos 2 años de pandemia, ese acoso se ha trasladado a la red con insultos, estigmatización, discursos del odio que mezclan sexismo y racismo. Son generalmente ataques que subrayan tu género cuando se trata de artículos sobre la política, deportes, derechos humanos o temas sobre las minorías. No sé, he leído frases como lo que yo te haría si te tuviera delante, o los que me lo mezclan todo, ¿no? Pues, ¿qué puede decir una mora? Seguro que tu marido te dicta las cosas o los artículos. En fin, sexualizan nuestro trabajo, se enfocan en nuestra apariencia física y en nuestros antecedentes étnicos o culturales en lugar de criticar nuestro trabajo, que al final es lo único que nos debe vincular con los lectores, con el debate público. El problema con estas prácticas, creo, es la consiguiente autocensura. Se amenaza con silenciar la voz de las mujeres periodistas, que al final evitemos ir a ciertas coberturas para no pasar ese mal trago. Esto, sumado a la precariedad laboral, otro tema que pues puede dar para varios vídeos, solo tienen una consecuencia, y es sobre la calidad del periodismo, que no deja de ser un derecho de la sociedad, y más en estos tiempos de creciente desinformación. Hola, me llamo Marian Terpstra y soy la editora de esta revista. Es una revista que editamos en los Países Bajos sobre España. Y hasta un par de años no me he fijado mucho en que soy mujer o en el papel de las mujeres. Pero cada vez más, ahora que tenemos una serie sobre la historia de España, yo creo que es muy importante también fijar en el papel de las mujeres.
Y bueno, en la serie que hemos tenido o que estamos haciendo, hemos hablado sobre Isabel, más que sobre Fernando, hemos hablado sobre Juana, y ahora tenemos algo sobre Carlos V, y bueno, también hablamos de las mujeres alrededor de él. Y bueno, si te fijas en esto, vas a descubrir cosas mucho más interesantes que no sabe mucha gente. Y bueno, entonces me gusta mucho hacerlo. Y como he dicho, no es porque soy mujer, pero es porque es una parte de la historia, una parte de España que conocemos pocos. Y yo creo que es muy interesante hacerlo. Entonces, esto es. Muchas gracias. Voy a empezar con el informe de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España sobre la información periodística. Este oficio es cada vez más femenino. Entre los contratados el año pasado había paridad absoluta entre hombres y mujeres, pero entre los 7.400 parados registrados por la Federación de Asociaciones de la Prensa, el 65% eran mujeres. Sigue existiendo el techo de cristal en cuanto a cargos directivos, no hay naturalmente ninguna cuota ni se la espera, y lo que es evidente es que en los cargos intermedios sí que hay muchas mujeres, pero naturalmente a ellas se les dan ocupaciones donde no se brilla especialmente. Hay otro dato que quisiera aportar de la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información. De cada 3 puestos directivos en el mundo de la prensa en España, 2 están ocupados por hombres y 1 por mujeres, y es solamente en los cargos intermedios donde se alcanza paridad. Solo el 3,8% de las encuestadas por esta plataforma considera segura su promoción. El 53,7% considera que hay muchas más exigencias por ser mujer que por ser hombre para, sobre todo, aspirar a una promoción. Y el 66,5% de las personas encuestadas considera que los colegas masculinos ganan más por igual trabajo. A las mujeres siempre se les dan los cargos, digamos, más tediosos o donde se brilla menos. Este dato también se confirma, por ejemplo, en unos datos procedentes de Francia de una audiencia realizada por el Club Media Club Elle. El 73,7% de las documentalistas son mujeres y el 85% son reporteros. En la República Federal Alemana también hay datos muy significativos del Ministerio de Familia y Mujer de enero del año actual. Solo en 2 periódicos, en el Tageszeitung y en la revista Stern, la mitad de los puestos directivos son mujeres. Hi, my name is Roland Leitz. I am 31 years old and I am a writer, journalist, and an all-round content creator for television, podcasts, and online platforms. And I started off back in 2011 as a blogger, and I blogged about lifestyle, about life, beauty, but also about social justice. And I was able to create that blogging experience and create real professional jobs out of it, which is how I got here. And my why I started in journalism or in media was because I wanted to share and tell stories of the women in my life that I had been missing. I wanted to inspire them, but also wanted to be inspired by them through media. And because of the lack of representation that I always experienced as a young girl, as a young Black woman in the Netherlands, that was my motivation to do it on my own, to just start and get going. And that has always been my why, and that has been the reason why I came up with this campaign back in 2017. It was a fun journalistic campaign, but also a campaign that went viral. And because of it, I received a lot of backlash, a lot of personal backlash, and a lot of personal threats. And that was surprising, and that was the reason why I almost lost my why and my fun in creating media and in being a journalist. Then I became a mom, and becoming a mom made me realize that a lot of things don't matter. For example, sometimes people's opinions just don't matter, and you should just go for it, because people will always have opinions. And of course, I have to think about my safety and about my sanity at the same time, but I shouldn't be scared to do what I love to do, and that's creating media, creating content, and be a journalist.
We still have a long way to go in the Netherlands, a very long way, and I think as journalists as a whole, we have a lot of challenges ahead of us. For example, if we talk about fake news, echo chambers, filter bubbles, there's a lot happening right now where a lot of things that we have to take into account, especially also the safety of journalists and being able to do your job, especially as a woman. As a journalist, there is this challenge. As a woman, there comes this extra challenge. And if you're a black woman, whoa, that challenge exceeds every expectation, you could say. But I also have to close this story off by telling you that I also am inspired by the women that I see all around me that are becoming editors-in-chiefs of large magazines, Dutch magazines, of large platforms, and a lot of women just going at it on their own. Those things inspire me and keep me going, and that's what I wanted to share with you today. Thank you. Bueno, mi nombre es Maite Carrasco, soy directora de documentales y escritora. En el año 2012 fundé una productora que se llama The Big Story Films y a través de esa productora pues produzco y dirijo contenido para cine y televisión, sobre todo pues con el enfoque en conflictos bélicos y derechos humanos. Anteriormente pues he sido corresponsal en zona de conflicto y he estado pues en las zonas más peligrosas del planeta, como Afganistán, como Mali, la guerra de Libia, la revolución en Egipto y sobre todo la guerra de Siria, ¿no? Por la guerra de Siria pues recibí varios premios internacionales y nacionales. Aquí en España el IRIS, que es un premio pues de la Academia de las Artes y de la Televisión en España, Premio ONAS, o el premio del Centro Internacional de Prensa. Además, pues con los documentales, los últimos trabajos que he realizado, he coproducido Afganistán, La Tierra Herida, una serie de archivo de 4 capítulos que también ha tenido el premio Grimme Preis, que es uno de los más importantes en Alemania. Yo creo que las mujeres desempeñamos una labor en esta profesión que está irrumpiendo, ¿no? En los últimos años cada vez somos más las que estamos haciendo este trabajo, pero siempre tenemos la sensación de que tenemos que esforzarnos más y de que tenemos que luchar más para cobrar lo mismo, sobre todo, ¿no? Para que se nos considere igual y bueno, y tenemos que vencer todavía la barrera de la invisibilidad, mesas redondas donde no somos invitadas o premios, ¿no? Donde no estamos presentes. Por eso hace unos meses creé una asociación que se llama la Asociación Contamos el Mundo, la Asociación de Mujeres de Internacional que cuentan el mundo y que son corresponsales, que están en todos los puntos del planeta, que son de todos los medios españoles y estamos unidas, somos unas 200, estamos unidas para tratar de vencer esa invisibilidad juntas, para tratar de ayudarnos y para tratar de unidas poder llegar a romper pues todos esos obstáculos que todavía hay, ¿no? Es una asociación que es intergeneracional, están pues desde Carmen Sarmiento, Rosa María Calaf, ¿no? Las pioneras, María Dolores Massana, pues también mujeres que ya llevan mucho tiempo, tienen mucha experiencia, como Mavi Doñate, como Ana Bosch, ¿no? Muchísimas, y también Ángeles Espinosa, y bueno, y también gente que estamos haciendo documentales del mundo del audiovisual, Paula Palacios, y entonces yo creo que es un buen momento para nosotras para crear redes, para comunicarnos también con otras asociaciones y para comunicarle al mundo que estamos ahí, que sepan que existimos. Muchas gracias. Fue un documental un poco largo, pero nos fue difícil acortarlo porque no queríamos cortar de más, porque se han dicho tantas cosas interesantes. Creo que fue esencial no cortar demasiado, y este documental nos llena de orgullo y también nos encanta la generosidad de estas mujeres. Y hay una serie de temas que han mencionado. Tengo una lista de algunos entre ellos, pero tenemos poco tiempo para este debate. Y quisiera comenzar
comentando algo sobre lo que dijo Maite Carrasco y le quisiera preguntar a Aurora sobre el poder de la fuerza, la importancia de que se encuentra en reunirse y unirse y luchar juntas, porque varias mujeres han mencionado a varias asociaciones. Aurora, tú eres una mujer muy activa en varias asociaciones, pero ¿cuál es la relevancia de unirse con otras mujeres y trabajar juntas? ¿No hay demasiadas asociaciones que luchan por diferentes cosas? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué piensas tú, Aurora? Antes de todo, quisiera decir que los periodistas tienden a ser gente muy individualista, incluso a veces son antisolidarios, porque tú buscas la noticia, buscas la primicia, y no siempre nos ayudamos entre nosotros. Pero nosotras, las mujeres periodistas, somos un poco distintas, porque tenemos una meta en común, es decir, luchar contra la invisibilidad, como ha dicho también Maite. Si estás sola, no ayuda. Necesitas formar una especie de sororidad, una red de periodistas femeninas que trabajan en diferentes medios, que tienen diferentes experiencias, de diferentes edades, pensando en formar una especie de lobby, no necesariamente en contra de los hombres, pero sí un lobby para decir, oye, aquí estamos, somos las expertas, tenemos las mismas experiencias que los periodistas hombres, hemos ido a tantos lugares peligrosos como los hombres, hemos leído, hemos escrito, existimos y nos cansa de siempre tocar el segundo violín. Somos tan inteligentes o tan tontos como ustedes, los hombres, y tenemos el derecho de estar en el mismo lugar, de estar en los mismos foros, de mostrar al mundo que somos tan preparadas como los hombres. Eso para mí es el tema importante. Porque en la mayoría de los casos, los hombres se protegen entre ellos. Y como han dicho, como se ha dicho ya antes, los hombres están empezando a sentir miedo, porque el movimiento de las mujeres está cobrando cada vez más fuerza. Para ellos somos una especie de monstruo que ha perdido su timidez y su miedo. Y nos reivindicamos y somos importantes en este día. Hay que contar con nosotros y contar con nosotros. Me perdonarás que necesito ir tan rápido, porque hay más temas que tenemos que tratar. Hay otro tema que creo que es muy importante, que ha sido un tema impactante, sobre todo la brecha salarial. Tengo los datos de Eurostat del 2020, un ranking de la brecha salarial entre los en el periodismo en los países europeos. Esto me parece preocupante, que todavía en la Unión Europea hay una brecha de un 13%. Es decir, las mujeres periodistas reciben promedio un 13% menos de pago que los hombres. Y el país donde la brecha es más pequeña es en Luxemburgo, donde es menos de 1%. Pero me sorprendió que Holanda no figura muy bien. La brecha salarial holandesa es peor que el promedio, y lo mismo vale por Francia y Alemania, Austria
No, Austria está bien, pero Francia, Alemania, Holanda tienen una brecha como entre un 15 y un 18%. Alejandra, ¿tú conoces este tema? Yo sí lo he estudiado. Y para mí la explicación está en que las mujeres en Holanda, en su gran mayoría, trabajan a tiempo parcial. Por eso en Suecia y Islandia y Noruega es mucho más pequeña, y eso es porque allá hay un mejor sistema de cuidados a los niños. Las mujeres pueden seguir trabajando cuando tienen bebés, mientras que aquí en Holanda hay pocas guarderías y las madres tienen que quedarse en su casa por unos años para cuidar a sus niños cuando son jóvenes. Eso también tiene como consecuencia que las mujeres construyen menos pensión de jubilación, porque las mujeres combinan la maternidad con un trabajo pagado y los hombres no. Y esto es un tema que requiere atención y un cambio de sistema. En el sistema de pensiones hay que tener en cuenta que si una mujer es madre, tiene que tener una pensión más baja que el hombre. Por eso yo entiendo la brecha salarial en Holanda, pero creo que la causa está en este sistema. No creo que el empleador tenga que pagarte si no trabajaste por 5 años, porque es lógico. Pero el sistema necesita cambiarse de otra manera. Y se tiene que mejorar el sistema de las guarderías y también creando programas después del colegio, en la tarde, que en otros países sí hay, en Holanda no. Yo creo que en España la brecha salarial es más pequeña. Creo que tiene que ver con la política de los últimos 20 años, que realmente se ha enfocado en mejorar esta situación. Creo que eso ha ayudado mucho. Quisiera mencionar otro tema, porque nos va a faltar el tiempo. Otro tema que me parece alarmante. Se ha visto en el vídeo que justamente las mujeres jóvenes mencionan el tema de su inseguridad, el famoso síndrome del impostor, la falta de autoestima, porque son mujeres maravillosas, educadas, jóvenes, y sienten que valen menos que los hombres. A mí esto me parece el símbolo de algo de un gran problema, un gran error. ¿Por qué estas mujeres sienten esto? Pero es algo que si hablas con mujeres, sobre todo jóvenes, pero también mujeres mayores, sienten esto. Sienten que si tienen un buen cargo, es algo que no se merecen y que un día alguien se va a dar cuenta que son impostoras y se les va a quitar ese trabajo. Alejandra, ¿tú qué piensas? Sí, estoy de acuerdo. Esto es un problema. Cada vez hay más periodistas que trabajan como freelancers. Y como dijo también Aurora, que cuando trabajaba en El Confidencial se publicaban los comentarios debajo del artículo. Hoy en día incluso se publican en tus propias redes sociales. Si tú eres freelancer, no tienes un empleador que te protege o una organización o una redacción que es como
una red que te protege, y si tú eres freelancer ya no tienes eso, no cuentas con esa protección. Es la consecuencia de nuestro trabajo y por supuesto afecta también a los hombres, pero yo me imagino que a las mujeres se sienten más inseguras porque generalmente no tienes una mujer como modelo. Si, por ejemplo, si tú llamas a un editor al que quieres vender tu artículo, generalmente es un hombre y no es una mujer. Y otra cosa, el tercer tema es que yo creo que este trabajo es un poco como meterte en la jaula de los leones. Tú tienes que luchar por tu artículo, convencer a los demás, y yo creo que hay una cultura tradicional masculina que ha creado cierto ambiente de bueno, muéstrame tu trabajo y si no nos gusta, no lo publicamos. Yo, en nuestra página web, que ya llevamos 7 años, yo trato de decirle al periodista que va a escribir un artículo para nosotros, le digo, si tienes alguna duda, llámame para conversarlo, porque yo lo veo como un trabajo conjunto. Y si hay un problema en el artículo, es un problema para nosotros también, para nuestra página. Y yo quiero apoyar en los periodistas que trabajan con nosotros. Y yo creo que hay que fomentar eso. El periodismo no es solamente una carrera que aprendes mientras que estudias, es lo que aprendes en el trabajo. Sofía, quizás tú quieres compartir una experiencia alemana o europea. No tengo nada específico. Yo no soy periodista, ¿no? Y no tengo experiencias alemanas que compartir, pero puedo hablar del discurso de Ursula von der Leyen a la Unión Europea. Ella recomendó a los Estados miembros de qué hacer para mejorar la seguridad de los periodistas. Y ya me pareció importante que puso el dedo en el hecho de que los periodistas sufren más amenazas. Tiene que ver en parte con la pandemia. Hubo periodistas que tenían que sacar el cartel de prensa de su coche cuando iban a cubrir las manifestaciones anti-COVID, y también hay otros periodistas que han sido amenazados por el trabajo que han hecho, y también ella habló a los Estados miembros de que tengan que garantizar la seguridad de los periodistas y las periodistas, porque la amenaza a los periodistas es una amenaza a la democracia y a la libertad de expresión. Y ahora, con la crisis en Ucrania, llama la atención que hay periodistas muy valientes de Rusia que están luchando contra la propaganda de Putin. A mí me llamó la atención en Euronews que casi todas las periodistas que he visto en Ucrania en la semana pasada, en Kiev y en la frontera con Polonia, son mujeres periodistas. Y entiendo que ellas están trabajando para Euronews. Y hubo un hombre que dijo, estoy aquí, si requieren de mi información, yo puedo ayudar con ustedes. Javier Luque me dijo ayer, cuando hablamos del evento de hoy,
Me refiero al periodista que vieron en el vídeo al comienzo del Instituto IPI. Yo le pregunté si tenía números y él dijo que todavía están haciendo un conteo de cuántas mujeres periodistas están en Ucrania y en Rusia y todavía no han terminado ese conteo. Pero ya se nos está acabando el tiempo. Me da mucha pena porque hay tantos temas que no hemos tocado. Pero me gustaría terminar pensando en las cosas que están sucediendo en este momento y que están ocupando nuestro tiempo y están ocupando nuestros corazones. Quisiéramos dedicar este acto a las miles de periodistas que están haciendo su trabajo en este momento y que posiblemente sientan miedo o sientan que son amenazadas. Desde la seguridad de este salón y desde la seguridad de Ámsterdam, de este país tan seguro y democrático, nuestros pensamientos están con ustedes. Muchas gracias.